Cada partido en San Mamés. Seguro que perderemos. Un hombre que ya lo ha encontrado. En tu casa. Una pena soporta. Radio Sele, Onda de Llibertà. Entamávamos esta aventura festivalera, el equipo de Radio Sele, yendo en una unidad móvil al pueblo de San Andrés, a entrevistar al grupo Xera, grupo que va a representar l'asturiano dentro del Festival de Llengües Minorizaes Liet Internacional. Vivimos dende Uvieu per la carretera Trubia, acordándonos de cuando yo era niño y iba todo mareado, camín de Grao y de esa parte de Asturias. Y ahora que estamos aquí, en el Norman Bridge, London, este barco que nos está llevando a tierras bretones, y sigo pensando lo mismo. Yo cuando yo era niño y mareábame en coche, cada 10 minutos teníamos que parar en este barco en el que nos atopamos ahora mismo, donde ya van por lo menos 13 horas que estamos embarcados, y una pena que no se pueda parar aquí en la cuneta y desaguase. Vamos camino de Lorián, vamos camino del Festival de Llengües Minorizaes Liet Internacional. Félix Lillo, Ana Moro, Carlos Pulgar y este que vos fala, Daniel Ballina, equipo de Radio Sele, que vamos a hacer la retransmisión en directo del Festival Liet Internacional. Con nos en este mismo barco y tan fatal como nosotros, todo el equipo de Xera. Solo pienso en la vuelta, nosotros 14 horas que nos queden de mareo constante, mareo definitivo. Liet Internacional. Mientras charramos comprobamos de primera mano cómo y con qué ánimo se enfrenten a tan insigne propuesta, que no hay otra que representar la lengua asturiana en el Festival de Llengües Minorizaes Liet Internacional 2010, el grupo ganador al premio al mejor cantar en asturiano. Como ya habréis adivinado, estamos camino de visitar al excelso y prestigioso proyecto de Xera. Atopámonos en el pueblo de San Andrés, que pertenece a la parroquia de Trubia y que se encuentra seguido de Santiago, que es propiamente un barrio de San Andrés, pegados al río Trubia. Y final de trayecto de la línea 4 de Túa. Y todo esto de la que se va camino de Teberga y Quirós. Vamos al centro del mundo. San Andrés, pueblo de adopción, acuartelamiento, si se me permite el símil militar. Centro neurálgico y de concentración del proyecto de Xera. A mí personalmente prestaríame más que si eso se retransmite en Asturias, pues sea una celebración de que el asturiano es un día oficial, ya de una vez, porque no puede ser que la gente esté organizando un concurso a nivel europeo donde entren estas lingües y aquí tenemos todavía pegándonos por ello, y en una contradicción. Cuando cuando la gente está viéndolo como algo guapo y dicen, pero ¿qué problema tienen? Dentro de, no sé si hacer lo mejor que podamos, la verdad, porque al fin y al cabo no deja de ser un concurso y bueno, puede que ganemos, puede que no, pero yo creo que lo más importante es que quedemos contentos con lo que vayamos a hacer allí y sobre todo pues conocer a gente de otros lugares que de otra manera no conocerías, pasarles noches con ellos, tocar con ellos, disfrutar el ambiente, tal en Lorián, que son ciudades muy culturales y muy ricas en ese sentido. Y más que nada conocer, hombre, si ganamos yo creo que ahí era bomba, pero no vamos con esa idea porque a todos los concursos que fuimos nunca ganamos, así que este no va a ser la excepción. Bueno, el estilo bueno que tiene, aunque seamos así ahora mismo un poco materialistas, y que se darían unos perrines, el del público hay dos premios, uno del público y otro del jurado profesional, entre comillas más o menos, son unos perrines, que bueno, aunque sea para cubrir gastos, ¿no? Ya estaría guapo. Hombre, sí. Tocó el materialismo. No. El mineralismo. El tema de los perrines, bueno, falamos muchas veces de esto y a raíz del tema de por qué ponemos la música a disposición de toda la gente, estamos perdiendo de ganar, estamos no sé qué, no sé cuánto. Si la mentalidad en todo movimiento artístico hubiera sido ganar el perro, está claro que no existiría nada de lo que tenemos ahora, en patrimonio ni en proyecto, mucha gente.
El problema allí es el incentivo personal, la necesidad, la ambición de crear como personas creativas que son la gente humana. Pero de todas formas, vale, no te estoy contestando. No te deixan tener que buscarte la vida de otra forma, tener otro trabajo como el que tenemos nosotros. Sí, no te deixan el tiempo necesario para seguir creando, para seguir haciendo lo que tú quieres, ¿no? Sí, entonces la contradicción. El dilema, bueno, en el cual se demuestra el amor que puedes llegar a tener al arte para mantenerte en una situación de tal sufrimiento, del querer y un poder, de tener que ir a trabajar y no tener el tiempo, y cuando vuelves tener las manos jodidas o la espalda jodida y no poder tampoco hacer conciertos a gusto y todo eso, de no poder tener la comodidad de ir al gimnasio si parece un metrosexual como la mayoría de los de la música comercial, no por parecer un metrosexual, sino porque no te dolería la espalda pudiendo hacer todo eso y tal. Yo creo que ahí se demuestra, donde realmente tú tienes una necesidad intrínseca de crear y tu papel en esta vida está relacionado con esto, ¿no? Ahora, yendo a responderte al tema de los perrines, lo que nos incentiva aquí, incluso a pagar lo que fuera necesario si realmente hubiera algún problema, sí, ¿no? Y así fue hasta ahora, y tal. Y por el hecho de que en este caso se está dando importancia a lo pequeño, como dice el manifiesto que yo presentamos y tal, y una mena de demostrar lo importante que es lo pequeño para el equilibrio de las cosas. En este caso, nosotros diríamos con el asturiano, pero ya no sería nada folclórico donde pudiera quedar encubierto por la imagen vestida de la gente porque están representando algo pasado, que no pasa nada porque ya no está aquí. No, están representando una realidad que está en la sociedad, que está representada en cada una de esas canciones. La sociedad asturiana con su supuesto asturiano desde la teoría de este concurso. Estamos hablando de una Eurovisión de lenguas minoritarias que está dando esa importancia europea y esa necesidad de mostrar toda esta realidad a través de un medio de comunicación, puede ser televisivo y todos los medios que se disponen allí, de todos los países. Y para nosotros es importante que se pague en sí el concurso y ser partícipes de ese concurso porque estamos ayudando a que toda esta filosofía falada en un entamo y en la que creemos nosotros se perpetúe un poco más, se vea que existen esas lingües, se crean esas lingües, hay sentir concreto que solo se puede expresar en esas lingües, y para nosotros es una responsabilidad ir para allá, lleva un orgullo hacerlo y sería precioso que gane quien fuere, pero que se retransmitiera por todos lados y que pudiéramos verlo como algo normal dentro de las actividades de todos los países, que sí, al momento que tenemos una cultura muy común entre nosotros. Viaxe transoceánico dende San Andrés a Lorient. Estamos aquí con Carlos Pulgar, parte operativa de este comité de bienvenida a la Bretaña francesa después de 14 horas de travesía marítima. ¿Qué tal el paseo en barco, Carlos? Muy bien, glorioso aquí, color a gasoil, oles y tal, y estamos pasándolo en grande, ya estamos echando aquí todo lo que se puede echar. Sí, y eso que tú estás en simbiodramina, aunque yo igual, porque ya dicen que tiene efecto placebo. Sí, no, yo creo para la vuelta igual la tomo, Yo tomo una que toma el mozo ese que pasa ahí, si francés, toma unas muy buenas, porque tuvo toda la noche pegando brincos de esquina a esquina y no cosas nada, sí. Yo creo que hay que comprarles ahí en Bretaña, les voy a dar mines. Entonces habrá que entregar y a ver qué yo lo que toma. Igual de coñado o de algo de esto. Sí, pero yo el único que aguanto es eso. Hasta los camionerones más fornidos aquí, tantos de esquina a esquina que no se tienen de pie. Esto venimos con equipo de Xera también en barco, y yo creo que hay un rollo de la organización de mandarnos en barco para que Xera no gane. Darnos posibilidades. Exactamente, claro, para que no oigamos una mala retransmisión, cosa que no van a conseguir de ninguna de las formas. No, de aquí al sábado recuperamos perfectamente. Sí, lo peor de todo es que el lunes hay que volver en barco. Ya, bueno, pero después ya recuperamos a lo largo de la semana, no hay problema. Solo esperemos que no nos garre. El lunes yo cuesta baixo, yo creo que más fácil. Solo esperemos que no nos garre con resaca, ¿no? Hombre. Con resaca esto ya tenía que ser tremendo, el asunto. El equipo de Radio Sele, que va dispuesto a la retransmisión del Festival de Lingües Minoritarias Liet Internacional este año 2010 en Lorient. El año que viene, 2011, no creo que nos maremos tanto porque a Udín en Italia igual hay que agarrar la autopista, pero no la del mar, la de la carretera. Radio Sele, la lingua en Esonde.